Mira, en estos días principalmente estamos recordando primeramente a nuestros ancestros por sus costumbres, por su sabiduría, que bueno, gracias a ellos nosotros estamos levantando nuevamente, porque esto hace muy poco que empezamos, 9 años no es nada, empezamos a trabajar con los juegos aborígenes. Entonces bueno, recordamos lo que ellos nos han dicho, nos han encomendado para que nosotros llevemos adelante. Por eso este proyecto que está a nivel educativo, nosotros tratamos de mantenerlo vivo y recrearlo cada año de la mejor manera para que nuestros alumnos puedan tener la mejor, por ahí, yo no sé si es correcta la palabra, pero sí el mejor recuerdo de bueno, sus abuelos, de todos sus antepasados, porque muchas veces se imponen los de afuera y nos olvidamos por ahí lo que tenemos aquí adentro, de nuestra propia cultura. Y bueno, en estos días revalorizamos esto, rescatamos, ¿por qué no?, las cosas que parecen perdidas, porque las estamos rescatando de a poquito, y sobre todo mantener la idiosincrasia de nuestro pueblo viva, porque nosotros con los juegos aborígenes no solamente se limita a los diferentes juegos que los profesores de educación física están preparando, sino también a todo ese encuentro con la comunidad mapuche y bueno, trabajar nuevamente con su historia, con sus vivencias, traer a nuestros días de la memoria de ellos lo que han hecho cuando jóvenes, cuando chicos. De ahí que empieza esta historia de hacer los juegos en las escuelas, porque muchas veces nosotros teníamos a los chicos jugando a algunas cosas que parecían no conocidas, que no eran por ahí las impuestas por el Winca, como decimos, y bueno, buscándole de dónde vienen, por qué es de tal actividad. Nos encontramos con nuestros loncos que bueno, nos ayudaron en esto y nos dijeron, ese juego se llama así, ese juego tiene tal nombre, ellos hacían en tal momento, en tal época. Por eso nosotros tratamos de que bueno, se mantenga vivo. Hay cosas tan simples como el contar un cuento, el narrar un sueño, y bueno, a partir de allí vinieron los primeros recuerdos de los juegos, ¿no es cierto?, en nuestra zona. Yo recuerdo principalmente a Demetrio Miranda, quien fue mi tío, el último de los loncos que tuvimos aquí, hace 2 años que bueno, él ya no está, y de él hemos aprendido muchísimo. Aprendimos cómo llevar adelante una rogativa, cómo organizarla, por qué hacerla de esta manera en las escuelas. Nosotros las hacemos en cada una de las escuelas del área, son 5 las escuelas de acá, y cada mañana, ¿no es cierto?, que comienzan los juegos en el mes de noviembre de cada año, nosotros hacemos esta actividad como ustedes vieron hoy. Y todo esto también nos prepara para poder el próximo año, ¿no es cierto?, o al año siguiente de cada encuentro que tenemos, levantar el camaruco. Y después de eso, bueno, tenemos otra actividad que también es para afianzar nuestra identidad, que se llama la Semana de los Pueblos Indígenas. Y aquí en Cusame nosotros lo hacemos también con todas las escuelas. Y hay una de las señoras con las cuales estamos trabajando la lengua mapuche en las escuelas. Entonces estamos de taller porque bueno, lamentablemente no tenemos por ahí las decisiones, ¿no es cierto?, de quienes nos representan como para que esté realmente puesto en las escuelas como un área curricular más, como una materia más de trabajo, así que lo tenemos que dar a modo de taller. Pero bueno, con muy buenos resultados porque nosotros no recordamos únicamente durante los días que se llevan a cabo los Juegos Aborígenes o la Semana del Aborigen o cuando vamos a Camaruco, no recordamos únicamente ahí la lengua, sino que durante todo el año lo estamos trabajando en las escuelas y eso es de valorarlo muchísimo porque hay muchos chicos que bueno, se interesan, se entusiasman y bueno, van siguiendo, ¿no es cierto?, los pasos de sus mayores. La comunidad en realidad se asentó aquí con el primer cacique, que fue Miguel Ñancuche Nahuelquir, que llegó a fines de 1800.
Así que ya es más que centenario la fundación de este lugar, pero cada comunidad educativa fundó su escuela en diferentes momentos. La escuela que tenemos como registro es la más antigua que hay dentro de las 5 del área educativa, es la de Colonia Cusamen, que antes era la número 15 y hoy es la número 69. Esa escuela ya tiene 102 años. Fue hecha por el mismo cacique con su gente. Si bien el cacique no sabía leer ni escribir, él quería que todos sus descendientes fuesen totalmente instruidos, como decía él, y el secretario de él fue un hermano, el cual es el bisabuelo de mi esposa, y entonces le hacía todas las escrituras, como decían ellos, para que esa casa habitación y más el aula que habían fundado los hermanos de la colonia, pase a ser una escuela. Entonces, esa es la que tenemos de mayor tiempo, digamos. Después estarían la escuela de Ñorquinco Sur, que también era la número 14, antes hoy escuela 67. Después le seguiría la escuela 60 de Ranquilhuao, que estuvo en diferentes lugares. Esta escuela fue la número 16, cuando era nacional. Hay una escuela acá en el paraje Blancura, que está cerrada. Cuando pasan las escuelas a depender de provincia, no hay matrícula para esa escuela. Entonces se cierra, que es la número 19. Y la 133, que es la escuela que está en el pueblo ahora, es la número 38 actualmente. Esa es la más joven, digamos, tiene 47 años. Las demás, ya les digo, tienen 70, 75 años, las otras 3 que les nombré. Y todas fundadas por la comunidad mapuche. Así que fíjese el sentido de ellos, ¿no es cierto?, de progresar, de ser instruidos. Y ¿pero por qué? Porque la orden era castellanizar y por eso se ha perdido la lengua también. Entonces nosotros rescatamos todo lo más que se pueda de la cultura mapuche. Y aquí estamos. Mi viejo es cacique de Camaruco. Y de ahí se siguió. Él hacía Camaruco y reunía a toda la gente. Y de ahí íbamos aprendiendo de a poco nosotros. Y él se perdió ahora y quedamos nosotros. Y con esa creencia que todavía está. Porque ahí hay que levantar la bandera. Mañana lo va a ver cómo se hace. Y ahora nomás traemos la caña y tenemos que plantar la caña, donde está el fogón. Entonces ya se va explicando ahí. Levantar la bandera y a juntar a la gente, instalar todo, para que no se pierda Camaruco y la religión que tiene el tío, y tiene que seguir el hijo. Y tiene que seguir siempre, porque si Dios lo ayuda a alguno, para que lo acompañe, eso va a seguir. Claro, nosotros somos 3 hermanos que estamos acá. Los que vivimos acá en Cusamen, pero los otros están afuera. Sí. Somos varios hermanos. Nosotros vivimos 3 nomás acá. Mi hermano vive aquí en el campo donde era de mi padre, y yo vivo en otro lado. Cuando me casé me llevaron. ¿Qué le cuento de mi mamá? Ella era tamborera, hacía el taíl y tenía que hacer el guil, que tocaba el tambor, y después de eso ya, cuando ella lo pusieron, primero no estaba ella, porque ella hacía solamente el taíl en Camaruco. Le pusieron cuando fue la otra señora que se fue se enfermó, quedó ella. Así que de ahí, después de eso, ella siempre anduvo conmigo y ella hablaba en lengua todo clarito, pero yo no lo entendía. Lo entendía, pero no me podía explicarle la palabra yo. Así que yo le escuchaba lo que ella decía solamente. Ya empezaron a llegar los cristianos. Antes decía mi mamá
que ellos lo hicieron casar en el cura, y fue de paz. Decía mi mamá que andaban a caballo los padres y el juez de paz, y lo hacía casar los matrimonios. Y después va a haber un cristiano ahí que sabe nada. Para hacer el documento, va mi prima, mi hermana mayor, y que él dicen que iban a caballo a sentar los hijos. Y llevaba testigo, no sé. La mujer es joven, la mayoría ya del estudio, y aquella que tiene estudio ya no agarra el uso, ya no agarra la pala, porque capaz que alguna vez uno dice, así fue, y no es todo. Siempre quedan mujeres jóvenes, hombres jóvenes y familias que enseñan a su hijo cómo se vivía antes. ¿Y qué fue lo que permitió esta apertura, que se pueda hablar más? Mire, ahí en ese sentido no sabíamos decirlo de seguro nosotros, porque es como que de repente se despertaron de que había que hablar en lengua, había que enseñarle a los hijos, pero ahí estamos. Por ejemplo, yo, que ahora me dicen maestra, ¿no? Algunas veces me cae un poquito mal, pero porque no sé leer ni escribir y que me digan maestra, para mí era un poquito algo, ¿no? Algunas veces... Pero se es maestro también en otro sentido. Claro, como yo sé hablar y yo no me gusta hablarle mentira a nadie, ni a los jóvenes, ni a los que me venga a hablar, no te digo lo que conocí sobre mis mayores. ¿Qué hacen en un camaruco? ¿Qué hacemos en el camaruco? Pedimos súplica a Dios que nos dé suerte, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría para nuestra humanidad directamente, para todos nosotros, para ellas cuando andan enfermas, pedir sanidad para ellos, pedir que nos escuchen con respeto, que nos tomen con respeto lo que nos decimos, no que se burlen de nosotros, ni tampoco de ellos, porque ellos son las mayores. Yo voy a la silla de ellos, ¿eh? Si ahora soy yo la que hablo más, ellos tendrían que hablar más, siempre, no sé. Pero yo sé que yo tengo que defenderlas a ellos. Capaz que ellos no tienen la capacidad de decir las cosas, yo sí. Gracias a Dios me han enfrentado a muchos encuentros. Estoy muy contenta. Alguna vez, en donde yo voy, me acuerdo de ellos. En donde yo voy, ellos son los primeros para mí. Yo antes de hablar con ustedes, primero le pido permiso a mi callado. Entonces sí, puedo hablar. Si no, yo no me mando sola. Hasta calma llegamos con la conversación. De un comienzo, en el primer proyecto que se hizo, la idea principal era rescatar la idiosincrasia de los juegos para revalorizar la identidad de las comunidades de este lugar. Estos juegos no son propios de este lugar solamente. Hay otras comunidades aborígenes que también los juegan. Pero en este lugar, desde la educación física, el profesor que se le ocurrió comenzar con este proyecto veía que había juegos que se iban a perder. Si no se volvían a jugar, si no se volvían a organizar en forma sistemática, se iban a perder. Porque esto se iba transmitiendo de generación en generación, con alguna tarde que un abuelo quería contarle a sus nietos lo que se hacía. La fabricación, por ejemplo, de las chuecas, que es como una cancha muy amplia de 2 equipos, donde se maneja un bastón hecho en madera. Hay otras escuelas que también se lo fabricaban, donde hay bosque, entonces los mandaban para acá, para que los chicos de acá pudieran armar su propio equipo de juego.
Originariamente se jugaba con piedra, era una piedra envuelta, o era también arcilla con pasto y envuelto con tiento, la pelota, por ejemplo. Dentro de la chuica, por ejemplo, el ganador no era el que se llevaba todos los laureles, sino el que salía del equipo ganador le brindaba al otro equipo todo lo que tenía, todo lo que podía ofrecerle, porque se daba cuenta de que el otro equipo estaba en desventaja. Entonces no es como... un juego occidental. Exactamente. Después hay otros juegos que es de rendimiento, de fuerza, de velocidad, de saltos, de puntería, que son más parecidos a los juegos que se hacen de atletismo, por ejemplo. Siempre considerando que los elementos que se usan son todos originarios. Bueno, yo a principio de año apenas hubo un viaje aquí a Cusamen, junto con las supervisoras me vine inmediatamente a esta zona porque no la conocía. Era la primera, este es el primer año que yo vengo acá, a pesar de que he vivido muchísimos años muy cerca, pero nunca he venido. Y bueno, me interesó en conocer la comunidad y la gente de Cusamen. Entonces empezó a recorrer las escuelas. Y en la escuela 38, el director de la escuela, en una charla que teníamos, yo le pregunté, pero bueno, ¿quién es el responsable de los juegos aborígenes? Y él me dijo, vos. Así que yo ahí me quedé, asumí la responsabilidad de ahí, desde ese momento, ¿no? De que éramos responsables de estos juegos. En realidad, históricamente, estos juegos salió de la coordinación de educación física, de un profesor que se llamaba Jorge Forti. Y bueno, él la llevó adelante mientras estuvo, y después las coordinaciones de educación física fueron olvidando un poco su papel en estos juegos. Ya es que no venían o no participaban. ¿De Así cuánto que tiempo estamos hablando? Y no sé, porque estos juegos se crearon hace 7 años atrás, más o menos. Y Forti habrá estado 2 o 3 años y después no había participación de las coordinaciones. Entonces yo vi que era como una deuda de los profesores y de los coordinadores de asumir otra vez el rol de organizadores o coordinadores de estos juegos, ¿no? Aparte, de entrada me encantó de descubrir nuevos juegos, o juegos ancestrales, o a ver cómo jugaba esta gente, ¿no? La comunidad educativa acá en Cusamen los conoce ya desde hace años, porque ya, como vuelvo a repetir, hace 7 años, así que ya los conocen a los juegos. Más unos que otros, pero sí, vos llegás a Cusamen y se palpa, está como a flor de piel la cultura y los juegos. Todo el tiempo está representado en las escuelas con los estandartes, con los dibujos, con las placas que han quedado de los otros juegos. Aparte, yo lo que hice fue hablar con los directores y enseguida vine acá a la Escuela 60 para instruirme con el libro. Hay un libro que es como un libro de actas, o que ahí figura todo desde el principio, y ahí están todos los discursos, a quién le pidieron esto, cómo se hizo esto, qué juegos se llevaron a cabo tal fecha, ahí cuenta todo. Entonces lo primero que hice fue meterme en este libro y descubrir y aprender y estudiarlo un poco, ¿no? Para empezar a aprender cuanto antes.